tiempos de ruido constante. Las redes sociales nos comparan, la rutina nos consume y los pensamientos parecen tener vida propia, girando en espiral sin darnos tregua. En medio de todo eso, una pregunta nos golpea en silencio. ¿Cómo encontrar paz dentro de uno mismo? La respuesta no está en lo externo, ni en acumular más cosas, ni en correr detrás del éxito. La respuesta está en la mente. Porque cuando aprendes a dominar tu mente, ninguna tormenta externa puede arrastrarte. Esa es la verdadera libertad, la que nace del autocontrol, de la calma interior, de la serenidad firme como una roca. Y esa sabiduría no es nueva. Hace más de 2000 años, los estoicos ya lo sabían. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca no fueron meros pensadores. Fueron hombres que enfrentaron guerras, traiciones, pérdidas. Y aún así encontraron paz, fuerza y claridad en medio del caos. ¿Cómo lo lograron? Dominando su mente. Este video es una invitación a explorar esa filosofía antigua, pero más vigente que nunca. No desde la teoría, sino desde la práctica, desde la experiencia real. Porque el estoicismo no es para leerlo, es para vivirlo, para aplicar sus principios cuando más lo necesitas, en el dolor, en la ira, en el miedo, en la incertidumbre. Si sientes que algo dentro de ti está listo para despertar, si quieres aprender a pensar con claridad, a sentir con equilibrio y a actuar con propósito, quédate. Lo que estás a punto de escuchar puede marcar un antes y un después en tu vida. Y si te dijera que existe un método milenario para dominar tu mente y mantener la calma absoluta, sin importar el caos que te rodea. Esta técnica proviene de una antigua filosofía estoica, practicada hace más de 2000 años en Grecia y Roma, que revela un secreto poco conocido. La verdadera serenidad no depende de las circunstancias externas, sino de un control interior profundo que pocos logran alcanzar. En este video, descubrirás los 7 principios estoicos que cambiarán por completo tu forma de pensar y reaccionar, y que han ayudado a grandes líderes y pensadores a mantenerse firmes ante cualquier adversidad. Pero atención, hay un principio clave que suele pasar desapercibido, y es justo ese el que marca la diferencia entre simplemente sobrevivir y vivir con verdadera libertad mental. ¿Quieres descubrir cuál es? Para entender el poder de la filosofía estoica, primero debemos situarnos en el mundo en el que nació. El estoicismo surge en la antigua Grecia, alrededor del año 300 a.C., en un contexto de crisis. Alejandro Magno había muerto, los grandes ideales de la polis se desmoronaban, y el mundo griego se fragmentaba en incertidumbre. En ese escenario, un hombre llamado Zenón de Citio comenzó a enseñar una nueva manera de vivir, bajo los pórticos, o estoa, en griego del Ágora de Atenas. De ahí el nombre estoicismo. Pero esta filosofía no se quedó en Grecia. Fue en Roma donde alcanzó su máxima expresión, en medio de un imperio que parecía invencible por fuera, pero que ardía en conflictos internos. Allí los estoicos no eran eruditos retirados del mundo. Eran emperadores, esclavos, políticos y soldados. Hombres que necesitaban una filosofía que no solo se pensara, sino que se viviera. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso del mundo, escribía sus pensamientos en secreto cada noche para no perderse a sí mismo en medio del poder. Epicteto, nacido esclavo, enseñó que nadie puede quitarte tu libertad interior si aprendes a dominar tu mente. Séneca, consejero del emperador Nerón, hablaba del arte de vivir en medio de la política, el lujo y la amenaza constante de la muerte.
El estoicismo no nació en monasterios ni torres de marfil. Nació en el caos, en la presión, en el dolor. Fue forjado por hombres que, igual que tú, vivieron en un mundo que a veces parecía estar al borde del colapso. Y sin embargo aprendieron a mantenerse firmes, centrados y serenos. Comprender este contexto histórico no es un simple ejercicio intelectual. Es el primer paso para darte cuenta de algo crucial. Si ellos pudieron dominar su mente en medio de la tormenta, tú también puedes. El primer principio para dominar la mente, según los estoicos, es alcanzar la tranquilidad interior. Pero no hablamos de una calma superficial, ni de esa paz momentánea que depende de que todo a tu alrededor esté bien. Hablamos de una serenidad profunda, una quietud interna que no se rompe aunque afuera haya caos, conflicto o pérdida. Los estoicos la llamaban ataraxia, un estado mental libre de perturbaciones, un refugio interior que no puede ser tocado por las circunstancias externas. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esta frase encierra un poder inmenso. No es lo que ocurre fuera lo que nos roba la paz, sino cómo interpretamos lo que ocurre. Puedes perder tu trabajo, puedes recibir una crítica injusta, puedes atravesar un conflicto personal, pero si tu mente está bien entrenada, si sabes ver las cosas desde la perspectiva adecuada, puedes mantener tu calma. Puedes respirar, observar y actuar sin perderte en la emoción del momento. Marco Aurelio, que enfrentó guerras, traiciones y enfermedades, escribió en sus Meditaciones: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Lo que el emperador romano comprendía es que la tranquilidad no es un premio que te da el mundo. Es una decisión. Es el resultado de tomar el control de tu mente y no permitir que lo externo dicte tu estado interior. Y aquí es donde aparece uno de los ejercicios más poderosos del estoicismo: la dicotomía del control. Este principio nos recuerda que hay cosas que dependen de nosotros: nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras actitudes y cosas que no, la opinión de los demás, el clima, la economía, el pasado. El secreto para lograr la tranquilidad es enfocar toda tu energía en lo que sí depende de ti y soltar el resto. Cada vez que te encuentres atrapado en la ansiedad, pregúntate: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, déjalo ir. Si la respuesta es sí, actúa con sabiduría y decisión. Esta práctica, repetida cada día, es como entrenar un músculo invisible. Y ese músculo es tu mente. La tranquilidad interior no es pasividad. Es el terreno firme desde donde puedes actuar con claridad, sin dejarte arrastrar por el miedo, el enojo o la desesperación. Cuando cultivas esa calma profunda, no importa lo que venga, porque aunque el mundo tiemble, tú no tiembla contigo. Uno de los aprendizajes más liberadores del estoicismo es aceptar, sin resistencia, aquello que no está en nuestras manos cambiar. Esta aceptación no es resignación ni debilidad. Al contrario, es una forma profunda de sabiduría y fortaleza. Porque mientras luches contra lo inevitable, sufrirás dos veces. Primero por el hecho en sí, y luego por tu negativa a aceptarlo. Epicteto lo enseñaba con contundencia. Recuerda que no eres responsable de lo que sucede, sino de cómo respondes a ello. Las enfermedades, la muerte, la pérdida, el rechazo, la opinión de los demás, incluso el paso del tiempo, son aspectos de la vida que no puedes controlar. Querer modificarlos, resistirte o pelear contra ellos, es como gritarle al mar para que deje de tener olas.
Aceptar lo que no controlas es como soltar una carga innecesaria. Es decirle a la vida, no elijo lo que me pasa, pero sí elijo cómo vivirlo. Esta actitud no solo reduce el sufrimiento, sino que te devuelve el poder. Porque mientras estás ocupado deseando que las cosas sean diferentes, dejas de actuar sobre lo que sí puedes transformar: tus pensamientos, tus hábitos, tus decisiones. Los estoicos practicaban esta aceptación a través de la visualización negativa, un ejercicio mental que consistía en imaginar con serenidad la pérdida de aquello que valoraban. No para volverse pesimistas, sino para prepararse emocionalmente y aprender a no depender de lo externo para estar bien. Si alguna vez lo pierdo, decían, que no me quite la paz. Marco Aurelio lo resumió con estas palabras: ama lo que te ha sido dado. Todo está tejido en el gran tapiz del destino. La aceptación es amor a la realidad tal como es. Es mirar lo inevitable sin miedo. Es dejar de decir, esto no debería estar pasando, y comenzar a preguntarse, ¿qué puedo hacer con lo que sí está pasando? Cuando comprendes este principio, la vida deja de parecerte un enemigo que hay que controlar. Aprendes a fluir con ella, no como un barco a la deriva, sino como un navegante consciente que sabe que no controla el viento, pero sí puede ajustar sus velas. Para los estoicos, la verdadera felicidad no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. Esta es una de las ideas más poderosas y revolucionarias de su filosofía. El único bien verdadero es la virtud. Todo lo demás, dinero, éxito, placer, salud o reconocimiento, puede ser deseable, pero no constituye el fundamento de una vida plena. Lo único que realmente importa es tu carácter, tu integridad, tu capacidad de actuar con justicia, sabiduría, valentía y templanza. En un mundo que te bombardea con mensajes que equiparan la felicidad con la acumulación de cosas o con la aprobación externa, esta visión resulta profundamente contracultural y profundamente liberadora. Porque si la virtud es lo único que necesitas para vivir bien, entonces no dependes de factores externos para alcanzar la plenitud. Eres libre incluso en la adversidad, porque nadie puede arrebatarte tu capacidad de obrar con rectitud. Séneca lo decía sin rodeos: el sabio es invulnerable, no porque el dolor no lo toque, sino porque no lo derrota. Esta fuerza interior viene de vivir conforme a tus principios. La virtud no es una teoría abstracta, es una práctica cotidiana. Es decir la verdad cuando sería más fácil mentir. Es mantener la calma cuando sería más fácil reaccionar. Es hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando. Es actuar por convicción y no por conveniencia. Los estoicos creían que todo ser humano tiene dentro de sí una chispa divina: la razón, la conciencia moral, la capacidad de distinguir el bien del mal. Cultivar esa parte superior de ti mismo, nutrirla con decisiones sabias y acciones justas, es el camino a la verdadera libertad. Porque solo quien se gobierna a sí mismo puede decir que es dueño de su vida. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, lo entendía bien. Tenía poder absoluto, pero no se engañaba. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Su vida no giraba en torno al placer ni al dominio, sino al deber moral. La virtud era su guía, incluso en medio de las responsabilidades más pesadas. Cuando comprendes que la virtud es el bien supremo, dejas de negociar con tu conciencia a cambio de recompensas efímeras. Ya no vives para parecer, sino para ser. Y en ese compromiso contigo mismo, con tu mejor versión, descubres una paz que ninguna circunstancia externa puede dar, ni quitar. El estoicismo no busca eliminar las emociones,
sino enseñar a gestionarlas con sabiduría y equilibrio. Las emociones fuertes, especialmente las negativas como la ira, el miedo o la tristeza, pueden nublar nuestro juicio y desviarnos de una vida virtuosa. Por eso, uno de los principios fundamentales es aprender a mantenerlas bajo control, sin que nos dominen o nos arrastren a decisiones impulsivas. Los estoicos distinguen entre lo que sienten nuestros sentidos y lo que pensamos sobre esas sensaciones. No es la realidad externa la que nos afecta directamente, sino la interpretación que hacemos de ella. En otras palabras, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones acerca de esos eventos. Al tomar conciencia de esto, podemos aprender a cambiar nuestra perspectiva y evitar reacciones emocionales desproporcionadas. Marco Aurelio recomendaba que, cuando te enfrentes a una situación difícil, te detengas y preguntes: ¿es esto realmente tan grave? ¿O es mi mente la que está exagerando? Este acto de reflexión consciente crea un espacio entre el estímulo y la respuesta, donde podemos elegir cómo actuar, en lugar de simplemente reaccionar. El control emocional no significa reprimir o negar lo que sentimos. Por el contrario, se trata de aceptar las emociones sin dejar que nos controlen, observándolas con distancia y serenidad. Es como si nuestras emociones fueran olas en el mar. No podemos impedir que surjan, pero sí podemos aprender a navegar sobre ellas sin hundirnos. Con esta práctica, el sabio estoico se vuelve dueño de sí mismo y no esclavo de sus pasiones. Así puede enfrentar cualquier circunstancia con calma, claridad y fortaleza interior, manteniendo siempre la coherencia con sus valores y su propósito. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es aprender a vivir plenamente en el presente. Los estoicos entienden que el pasado es inmutable y el futuro incierto, por lo que la única realidad que verdaderamente podemos habitar y transformar es el momento presente. Esta conciencia nos libera del peso que genera la preocupación por lo que ya pasó o la ansiedad por lo que está por venir. Vivir en el presente significa prestar atención consciente y plena a cada instante, aceptando lo que sucede sin resistencia ni distracción. Marco Aurelio, uno de los grandes exponentes del estoicismo, nos recuerda que el tiempo es el recurso más valioso que poseemos, y que desperdiciarlo en pensamientos sobre el pasado o en temores hacia el futuro es malgastar la vida. Al enfocar la mente en el aquí y ahora, logramos actuar con mayor claridad, serenidad y eficacia. Este enfoque también nos invita a valorar la simplicidad del momento presente, reconociendo que cada experiencia, por pequeña que sea, tiene un significado y una oportunidad para nuestro crecimiento personal. Practicar la presencia plena fortalece nuestra capacidad para responder de forma sabia y equilibrada ante las circunstancias, en lugar de reaccionar impulsivamente. Finalmente, vivir en el presente no implica ignorar la planificación o la responsabilidad, sino no dejar que las preocupaciones sobre lo que vendrá nos roben la paz ni la energía para actuar ahora. Es un ejercicio constante de atención y aceptación que cultiva la resiliencia, la tranquilidad interior y una vida más auténtica y significativa. Uno de los pilares fundamentales del estoicismo es la capacidad de mantenernos indiferentes ante los placeres y los dolores. Esta indiferencia no implica rechazo ni insensibilidad, sino una comprensión profunda de que nuestra verdadera felicidad no debe depender de factores externos, sino de nuestro propio juicio y virtud. Los placeres y dolores son eventos naturales que forman parte de la experiencia humana, pero el poder del estoico radica en no dejarse dominar por ellos. El placer puede ser agradable y el dolor desagradable, pero ambos son transitorios y muchas veces fuera de nuestro control.
Cuando permitimos que el placer controle nuestra mente, nos volvemos esclavos de deseos y expectativas que pueden llevarnos a la frustración y al sufrimiento. Por otro lado, si el dolor nos domina, perdemos la paz interior y la capacidad de actuar con claridad. Por eso, el estoico cultiva una actitud de desapego consciente, observando estas sensaciones sin identificarse ni dejarse arrastrar por ellas. Este principio invita a reconocer que la felicidad auténtica reside en la fortaleza interna y no en la búsqueda constante de placer o la evitación del dolor. Al practicar la indiferencia, desarrollamos resiliencia y serenidad, fortaleciendo nuestra capacidad para afrontar las dificultades con ecuanimidad. Así, ni el placer excesivo ni el dolor intenso logran perturbar nuestra tranquilidad, porque hemos aprendido a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. En última instancia, ser indiferente a placeres y dolores es un acto de libertad interior. Es liberarnos del control que ejercen sobre nuestra mente y emociones, para vivir con mayor equilibrio y estabilidad, centrados en lo que verdaderamente importa, la virtud y el buen juicio. El autoconocimiento es una base fundamental para dominar la mente y vivir con sabiduría. En la filosofía estoica, entender quiénes somos en realidad, con nuestras virtudes, defectos y limitaciones, es el primer paso para alcanzar la libertad interior. Sin este conocimiento profundo, nuestras decisiones y reacciones quedan a merced de impulsos y emociones descontroladas. Este principio nos invita a realizar una introspección sincera, sin engaños ni justificaciones. Conocernos implica examinar nuestros pensamientos, emociones y motivaciones para identificar patrones que pueden ser dañinos o poco útiles. Solo a partir de esa claridad podemos empezar a transformar nuestra forma de pensar y actuar hacia una vida más racional y equilibrada. El autoconocimiento también es clave para diferenciar lo que está bajo nuestro control y lo que no. Al comprender nuestros límites y capacidades, evitamos frustrarnos con lo inevitable o intentar controlar lo incontrolable. Esta conciencia nos brinda una mayor autonomía emocional y nos permite actuar con intención consciente en lugar de reaccionar impulsivamente. Cultivar el autoconocimiento es un proceso continuo que requiere honestidad, reflexión y disciplina. Pero sus beneficios son inmensos. Una mente serena, una voluntad firme y una vida guiada por valores auténticos. Así dominar la mente comienza por mirar hacia adentro y conocer verdaderamente quiénes somos. Dominar la mente es un proceso continuo que requiere compromiso y práctica constante. Los principios estoicos que hemos visto, la tranquilidad interior, la aceptación de lo que no controlamos, la virtud como bien supremo, el control de las emociones, vivir plenamente en el presente, la indiferencia ante placeres y dolores, y el autoconocimiento son herramientas fundamentales para transformar nuestra manera de vivir y entender la realidad. Al adoptar estos principios, aprendemos a liberarnos de las ataduras emocionales que nos provocan sufrimiento innecesario y a enfrentar las dificultades con calma, claridad y fortaleza. Más que eliminar los problemas, la filosofía estoica nos invita a cambiar nuestra relación con ellos, enfocándonos en lo que depende de nosotros y dejando ir lo que escapa a nuestro control. Este camino hacia el dominio de la mente no es lineal ni fácil, pero cada paso que damos nos acerca a una vida más equilibrada y plena. Te invito a integrar estos principios en tu día a día con paciencia y perseverancia, recordando que el verdadero poder reside en la forma en que interpretamos y respondemos a las circunstancias. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que estos aprendizajes te inspiren a cultivar una mente serena y una actitud sabia, capaces de sostenerte frente a cualquier desafío. Recuerda,
El control de la mente es el primer paso hacia la libertad interior. Si este video te ha aportado claridad y herramientas valiosas, te invito a darle me gusta y compartirlo con quienes buscan fortalecer su mente y encontrar paz interior. Suscríbete al canal para no perderte más contenidos que te ayudarán a dominar tus emociones y vivir con propósito. Pero no solo se trata de escuchar, sino de actuar. El verdadero cambio comienza cuando decides aplicar uno de estos principios en tu día a día. Te reto a elegir al menos uno y ponerlo en práctica desde hoy. Observa cómo poco a poco transformarás tu forma de pensar y enfrentar los desafíos. Déjame saber en los comentarios cuál principio te ha tocado más y cómo planeas integrarlo en tu vida. Juntos, podemos construir una comunidad de personas que viven con más calma, claridad y control. Recuerda, el poder para cambiar tu mente y tu vida está en tus manos. Empieza ahora, Ken ahora Messin.